Vamos a intentar analizar estos datos. Me va a ayudar el economista Juan Ramón Rayo, como en otras ocasiones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Ramón? Bueno, estábamos aquí analizando esos datos que hemos conocido esta mañana y también hemos repasado lo que decía el propio candidato en ese momento a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura. Parecía que esa barrera de los 3 millones de parados iba a quedarse por debajo una vez que conociésemos los datos de desempleo de hoy, pero hemos visto que esa reducción, bueno, se ha quedado muy corta, ¿no? Bueno, es que ha sido la reducción más estrecha desde el año 2008. Y el año 2008 no es cualquier año. El año 2008 España estaba destruyendo masivamente empleo y la economía mundial estaba a 2 meses de experimentar el mayor cataclismo desde la Gran Depresión de los años 30. En concreto, en septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers y se inició como tal la crisis financiera mundial. Por tanto, que estemos creando el mismo empleo que en ese momento, pese a tener una tasa de paro mucho mayor que entonces, creo que sí debería preocuparnos, más allá de si superamos o no la barrera psicológica de los 3 millones. Las cifras redondas son poco relevantes para evaluar la situación real del país. Lo que es de verdad preocupante es que se está frenando, no solo por el dato de hoy, también lo vimos con la EPA del segundo trimestre, es decir, con los datos de empleo entre abril y junio, lo estamos viendo también con los datos de crecimiento económico, el peor dato de crecimiento económico desde el inicio de la recuperación económica en el segundo trimestre del año. Tenemos un panorama conjunto que no invita al optimismo y que lo que marca es claramente una ralentización económica. Juan Ramón, ¿a qué atribuir exactamente? Nos quedamos con los datos que hemos conocido hoy del mes de julio, que habitualmente suelen ser bastante buenos. Estamos en periodo estival, que hay muchas contrataciones, sobre todo del sector servicios, ¿no?, de hostelería. ¿Qué atribuyes no sé si podemos decir frenazo? Sí, se puede decir frenazo con todas las de la ley. Básicamente no se ha reducido el paro y en términos desestacionalizados, es decir, si quitamos el componente de la coyuntura actual de este mes, ni siquiera se ha incrementado la afiliación a la seguridad social. Ha sido un mes, por tanto, perdido, un mes llano en todos los sentidos. ¿A qué se atribuye? Bueno, creo que en esencia el motivo principal de lo que estamos viviendo es la desaceleración internacional. La economía mundial se está frenando y eso inevitablemente termina afectando a España. Alemania está al borde de la recesión, Italia está al borde de la recesión, Francia a 3/4 de lo mismo, China menor crecimiento económico en 30 años, Estados Unidos también unos datos de crecimiento bastante pobres. Pues cómo no va a afectar obviamente a España. ¿Qué pasa? Que si en un contexto de desaceleración global como el que estamos viviendo y que no es atribuible sin duda a las medidas que pueda haber tomado el gobierno socialista en los últimos meses, pero si en ese contexto tomamos determinadas medidas que muchos veníamos advirtiendo que iban a tener un efecto probablemente no positivo, no lo podemos todavía certificar, no podemos levantar acta porque no tenemos un estudio que lo ponga de manifiesto, pero haber tomado medidas como la subida del salario mínimo, la mayor en la historia de la democracia, en un 23%, ya digo, en un contexto conducente a la reducción del nivel de actividad, todo eso es hacer experimentos con gaseosa, es jugársela en un contexto, insisto, muy complicado, y es algo imprudente que probablemente ni siquiera el gobierno socialista, de no haber sido por la presión de Unidas Podemos, se hubiese atrevido a hacer, por la imprudencia que constituía tomar esa medida sin ningún tipo de evaluación previa y en el momento en el que la estaban adoptando. No sé si puedo inferir de tus palabras, ¿ves alguna relación directa en el hecho de que se haya subido a 900 euros el salario mínimo interprofesional a que veamos en este mes ese frenazo? ¿Hay una relación directa, de verdad? Bueno, a que lo veamos en este mes, no lo sé. Es decir, lo que pronosticó el Banco de España, tomando como base la relación entre el salario mínimo y el empleo del año 2017, el año en el que también se subió, no tanto como en 2019, pero donde también se subió en un 8% el salario mínimo, lo que infirió el Banco de España de esa relación es que a lo largo de 2019 se iban a dejar de crear 125.000 empleos. Insisto, como comentaba antes, todavía no tenemos ni mucho menos un informe que
descienda a los datos concretos y extraiga, como ya se extrajeron en 2017, las conclusiones de cuáles han sido los efectos del salario mínimo. Pero lo que creo que no es cuestionable es, primero, que esta medida se tomó sin ningún tipo de evaluación de impacto. El Gobierno no encargó ni un solo informe para ver qué consecuencias podía tener. Y segundo, que la mayoría de organismos independientes que evaluaron, no porque el Gobierno lo reclamara, sino motu propio, los efectos, el impacto de esta iniciativa, concluyeron que iba a tener un impacto negativo. No se puede, y ya he dicho que el efecto principal, la causa principal es la desaceleración global, no se puede culpar al salario mínimo, evidentemente, de que el mercado laboral se esté frenando, pero que en un contexto, en un marco en el que la creación de empleo se está frenando, le impongas una subida salarial de ese calibre en el salario mínimo, evidentemente lo que puede hacer, insisto, sin ninguna evaluación previa, es agravar esa ralentización y, por tanto, experimentos con gaseosa en algo tan delicado como el mercado laboral español, creo que habría que minimizarlo. Y en el capítulo de la calidad del empleo, porque hemos echado un vistazo a los sectores que son más afectados por este desempleo, y nos ha llamado poderosamente la atención un sector, el educativo, esa realidad que vemos siempre cuando llegan las vacaciones de verano, sobre todo para los interinos a los que se les dice adiós y después se vuelve a contratar. Es un ejemplo de uno de los colectivos afectados por este tipo de contratos que se hacen. Es preocupante la calidad de empleo que se está creando en este momento en nuestro país. Bueno, lo lleva siendo desde hace 30 años, es decir, la tasa de temporalidad en España ha sido históricamente muy alta porque tenemos una legislación laboral deplorable, una legislación laboral que hiperprotege a una parte del mercado laboral, a los empleos indefinidos, y desprotege completamente a los empleados temporales o a los contratos basura o basurientos. Sin embargo, ya que sacas el tema de los interinos en un sector como el educativo, donde evidentemente el Estado tiene un papel considerable o una presencia importante, creo que se le pueden hacer muchísimas críticas, yo lo he hecho y yo las reitero, a la calidad del empleo que se está creando en el sector privado, pero la tasa de temporalidad en el sector público ya supera a la del sector privado. Por tanto, antes de que nuestros políticos nos empiecen a dar a todos lecciones sobre la calidad del empleo que se crea o se deje de crear, que insisto, los que no estamos en la política lo podemos decir y es una mala calidad, pero antes de que estos señores que están todo el día juzgando qué calidad de empleo generan los empresarios dentro del marco laboral encorsetado que ellos les imponen, no estaría mal que se miraran el ombligo y analizaran qué calidad de empleo están creando ellos, porque insisto, tasa de temporalidad en el sector público mayor que en el sector privado. A todo esto hay un elemento que nos ha llamado también la atención porque sigue aumentando el número de horas extra que hacen los trabajadores sin que éstas sean remuneradas, y eso a pesar de que ya está en plena vigencia ese registro obligatorio de la jornada. De hecho, en el segundo trimestre del año, Bea, ese aumento ha superado el 10%. Así es, Miguel, es obligatorio fichar esas horas extra, pero bueno, a pesar de esa medida han subido las horas extra no pagadas en el segundo trimestre del año, como comentas. En concreto, un 10,5% respecto al trimestre anterior. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los españoles realizaron casi 3 millones de horas extra cada semana. ¿En qué profesiones en concreto? Bueno, principalmente en hostelería, en educación, en comercio y reparación de vehículos. Con estas horas extra, atención, sin pagar, las empresas han ahorrado 72.815 empleos a tiempo completo, Miguel. Bueno, ahí es nada, Juan Ramón, no sé a qué lo atribuyes. También leímos hace poco que los inspectores de trabajo no iban a controlar este capítulo en concreto hasta el año que viene. ¿Quizás tenga alguna relación? A ver, creo que era bastante ingenuo pensar que imponiendo un registro horario se iba a controlar las horas extra remuneradas. Ya, pero que aumenten, que encima aumenten, ya todavía es un poco más hiriente, ¿no? Bueno, probablemente sea un efecto estacional, no creo que guarde relación con la implantación del registro horario, pero la cuestión es que más allá de si aumentan, probablemente en el siguiente trimestre habrá una variación al alza o a la baja, pero más allá de eso, lo que es obvio es que si hay una obligación de remunerar las horas extraordinarias, por el hecho de que se le imponga otra obligación legal adicional que es registrarlas, no se van a empezar a remunerar, porque ya había un incumplimiento contractual de partida que era: si haces una hora extra, la tienes que pagar, la tienes que cobrar. Si el empresario y el trabajador no cumplían esa parte del acuerdo contractual y ahora se les obliga a que registren las horas, pues lo que harán es saltarse esa nueva obligación legal de registrar las horas extra no remuneradas y seguir con la antigua costumbre.
Entonces, problema de esto, pues que para controlar este fenómeno se les han impuesto unas obligaciones formales muy onerosas al resto de trabajadores sin haber solucionado el problema de fondo. Tengo por aquí, Juan Ramón, a Cristina Fallarás, que me está pidiendo casi la palabra porque tiene alguna pregunta que hacerte. Le dejamos que te formule una de ellas. ¿Qué tal, Rayo? Buenos días. Mira, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, ahora que hablo contigo. Estamos hablando, me dices, te he oído decir que no había una evaluación del impacto de la subida del salario mínimo. Me gustaría saber si tú podrías vivir con 600 euros al mes. Yo no, desde luego, y no creo que ninguno de los que estamos en esta sala, ni delante ni detrás de las cámaras. 600 euros al mes eran una emergencia social. Creo que para tomar medidas sobre una emergencia social no hace falta grandes impactos, sino hace falta urgencia. ¿No consideras que era un salario mínimo lo suficientemente que requería la urgencia necesaria como para ni siquiera hacer caso al Banco de España, que acababa de aconsejar a los pobres que ahorraran? Bueno, primero, el salario mínimo no eran 600 euros al mes, eran 635 en Hombre, 35 más, 35 más. Nos vamos, no, 735, es decir, Venga, nos vamos a un salario prorrateado de más de 800 euros mensuales. ¿Se puede vivir con 800 euros mensuales? Pues dependerá de la situación en la que se encuentre una persona. Si esa persona tiene la casa pagada y esa persona vive en una parte de España donde los precios son bajos, y si tiene gallinas y le dan huevos. Y no digamos ahora con 1.050 euros mensuales se puede vivir, no digo de manera muy lujosa, pero se puede vivir. Si me dices en Madrid, sin casa pagada, es decir, de alquiler, evidentemente no. La cuestión es, si tú quieres mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas y lo que terminas haciendo es condenándolas al desempleo, es decir, que en lugar de 800 euros mensuales cobren 0 euros mensuales, creo que no estás mejorando la situación de esas personas. Y el problema es ese, es decir, que en España tenemos más de 3 millones de personas desempleadas y otras tantas subempleadas o mal empleadas, y con este tipo de medidas, insisto, sin ninguna evaluación del impacto, tomadas a ciegas, sin saber las consecuencias, sin conocer cómo van a afectar a aquellas personas a las que se dice de manera propagandística y populista porque no se evalúa que se las quiere beneficiar, pues las puedes terminar perjudicando de manera muy importante. Y puede ser que eso es lo que haya sucedido y lo sabremos cuando el Banco de España evalúe los efectos del salario mínimo en 2019. Decir, en fin, da igual, que no es una pregunta sino una pequeña consideración, decir que de verdad el hecho de subir el salario mínimo afecta a la economía del país me parece una barbaridad. Pues es la realidad. Compañero, no es la realidad. Por ahora no tenemos una renta baja, las que puedes mandar al desempleo. ¿Qué estamos comentando? ¿Que ha mejorado el mercado laboral o que está empeorando? Es que discutir la realidad es complicado. No aprovechemos porque haya un mes malo. Una cosa, hasta ahora, perdóname, ¿quieres que te vuelva a enseñar las estadísticas? Los primeros 6 meses del año no fueron malos. Aquí podemos hacer el castillo de naipes que todos queramos, los castillitos de arena que todos queramos. A mí me parece maravillosa esta postura de la izquierda en la que considera que cada vez que una persona liberal da determinada receta es porque es malo. No, el resultado es el liberal. malo. El resultado es el malo. O sea, vosotros debéis pensar que todos los liberales estamos deseando que la gente pierda el empleo. Queremos exactamente lo contrario, con una pequeña diferencia. Buscamos las medidas que se sabe que funcionan, no la utopía que buscáis vosotros. Y los que no somos liberales, Carlos, lo que buscamos... Es interesante que escuchemos a Juan Ramón Rayo, que está en inferioridad de condiciones, que está al otro lado, el dúplex es más complicado. Juan Ramón. No somos liberales. Sí, simplemente... Y los demás no. Juan Ramón, Simplemente una derecha es mala. Simplemente una aclaración. Simplemente una aclaración. Yo no he dicho, porque no tengo datos para poder afirmarlo, y de hecho lo he puesto muy de relieve, que el dato que hemos conocido hoy en julio sea consecuencia de la subida del salario mínimo. No lo he dicho. Lo que he criticado es que se tomara esta medida, que desde luego es una medida no común, sin ningún tipo de evaluación de impacto. Y decir que la gente de izquierdas o de derechas, me da igual, lo que quiere es mejorar la calidad de vida de las rentas más bajas tomando este tipo de medidas, pero sin evaluar su impacto, a mí me suena a demagogia. Es decir, si tú quieres de verdad mejorar la calidad de vida de las rentas más bajas, lo primero que tienes que hacer antes de tomar una medida inusual, una medida imprudente, una medida arriesgada, es estudiar cuáles van a ser las consecuencias sobre ese colectivo de personas de
la medida que estás adoptando. Si no estudias las consecuencias que va a tener, lo que estás haciendo no es tratar de mejorar la calidad de vida de esas personas, sino reconfortarte contigo mismo. Pensar que eres la mejor de las personas que existe sobre la faz de la Tierra y tratar de adoptar medidas que, insisto, suenan muy bien de cara a la galería, pero que en última instancia pueden perjudicar muy gravemente a los que están en la parte baja de la distribución de la renta. Juan Ramón Rayo, no te vayas muy lejos porque luego vamos a volver contigo, vamos a hablar